también también es como que influyó mucho todo esto de los lugares donde estábamos. Por Claro. ejemplo, en Francia vivíamos en una casa que era muy antigua y estábamos a las afueras de París y con mucho castillo. Eso también, esas historias, esas cosas que uno se imagina, que uno crea, en el bosque y andar a caballo, y el castillo y los rumores, y después por ahí visitamos algunos otros lugares emblemáticos como Versalles, o hacíamos un paseo por París. Y como yo fui la mayor, tengo más recuerdo de todo eso, me empapé mucho de eso. Y después, ¿De cuántos hermanos, Emilia? nosotros somos tres, yo soy la mayor, después está mi hermano y después tengo una hermana más chica. Eh, y cuando papá dejó de viajar por trabajo y más que nada porque yo empezaba secundaria y en ese momento te quedabas libre, entonces, bueno, decidió quedarse acá. Yo hice la secundaria acá, ya nos habíamos mudado a Pilar, yo soy de Pilar casi toda mi vida, y después empecé la facultad, estudié Relaciones Internacionales, tuve así como algunos trabajos distintos, variados, hice una maestría en Integración Latinoamericana y trabajé 12 años en Cancillería. Fui rotando en diferentes áreas, eh, siempre estaban vinculadas con temas de integración. Arranqué en lo que era Mercosur político y después terminé haciendo eventos que convocaban a los embajadores argentinos en el resto del mundo o las cumbres de Alianza de Civilizaciones. O sea, siempre terminaba de alguna u otra forma metida en temáticas que tenían que ver con integración, con diversidad, y ahora mirando para atrás, también con temas de la mujer, porque cuando se hizo la cumbre de Alianza Civilizaciones, que yo formé parte del equipo que lo organizaba, en ese momento, que era la presidenta era Cristina, ella quiso ponerle a la cumbre un tema principal, que era la mujer y la Alianza de Civilizaciones. Pero bueno, eso Wow. quedó ahí como que después yo más adelante me acordaba y digo, che, mira qué casual las cosas, cómo se van conectando, Sí, ¿no? Porque claro. por mucho tiempo, o sea, en el tiempo que yo coincidí que yo trabajé en Cancillería, al mismo tiempo yo me casé, empecé a tener hijos, entonces empecé a tener un contrato con Cancillería donde yo no estaba todo el tiempo, o sea, ya bajé el nivel de trabajo y tenía como esas dudas de qué estoy haciendo, si sigo acá, si no, si sí. Bueno, cuando ya los chicos habían crecido un poco y de repente se vino el G20 y yo dije, esto, acá estoy yo con toda, y me metieron en lo que era el equipo para el G20 y todo espectacular, las temáticas de género, las temáticas de, bueno, de todo tipo, me quedé embarazada de nuevo. Ah. Entonces, fue como, y ahí ya eso fue eso no, fue otras cosas de mi vida muy fuertes, que requirió mucha resiliencia, que me terminaron de meter en este otro camino, que fue un camino que emprendí desde que se murió mi prima, que era como mi hermana, que se murió de un cáncer súper joven. Yo estaba en Cancillería todavía y empecé ahí a volver a escribir, pero a escribir ya desde otro lugar, porque yo en Cancillería trabajaba mucho con la escritura, pero informes, temas políticos, y acá empecé a soltar la mano porque era una manera de canalizar, ¿no? Claro. Y empecé a meterme en lo que siempre me apasionó, que es la historia. O sea, yo estudié un montón, pero historia era como la materia por excelencia. Yo soy una gran fanática de historia, y entonces empecé a combinar muchas cosas. Mi proceso como mujer, la edad que tenía como madre también, la muerte de mi prima, eh, todo eso de volver a la esencia, ¿no? Ella era una gran artista y dejó como mucho, hizo muchísimo, pero también dejó mucho por hacer, dejó un Mm. legado muy lindo. Eh, Nada, todo ese proceso que a mí me impactó, empecé a volcarlo en lo que después fue este libro, porque el libro, no sé si las que lo tienen, las que lo han leído, eh, está dedicado a ella, que es esa, Contame primero, Mili te dicen, ¿no? sí, Si te animás y Mili, no, muchas. si te animás y no es demasiado íntima la pregunta, pero nos puedes sumar, aportar en esto de que, porque no hay taller
que no hablemos de lo que es un proceso. O sea, el counseling y la mirada del counseling es proceso puro y nosotros vivimos hablando de lo que es un proceso y vivimos hablando de que de un proceso, los procesos son duros de vivir también, ¿no? No es que que uno lo va contando cuando ya lo terminó de pasar y pareciera que como que es un paso más en la vida y en realidad es un momento de mucha turbulencia, de mucho cuestionamiento, de mucho movimiento, ¿no? De ir para atrás, para adelante, de no encuentro hasta que Sí, y finalmente no lo sale terminé de algo. pasar, además. ¿Qué? Que no lo terminé de pasar, o sea, Ah, no. Fue por ahí cambiando de tono con sus matices, pero es un proceso que sigo atravesando. mira, mira, y así todo sigue habiendo frutos. Sí, porque creo que una manera de sacar provecho de procesos que generalmente son dolorosos, necesarios, pero tienen como un dolor ahí, eh, es la transformación de ese dolor. Eh, y, y esta es mi transformación. Todo lo que salió, todo lo que es el proyecto Mulanas, que no es solamente el libro, eh, es esa transformación, ¿no? Es Wow. como transformamos algo que en mi caso es un dolor, porque no sé, el duelo parece como si fuese algo que empieza y termina, ¿no? Siempre dicen, bueno, está atravesando un duelo como si tuviese un final. Sí. El dolor no, el dolor puede estar y va a estar, el tema es cómo lo vas transformando, ¿no? Ujú. Y así como yo lo viví. Después, el año pasado yo tuve otro batacazo fuerte, que mi hermano tuvo un accidente y estuvo prácticamente muerto durante 20 días. Wow. Y milagrosamente hoy está impecable, porque realmente es un milagro, con las condiciones en las que llegó al hospital y todo lo que atravesó. Entonces, también ahí es como que ese mismo proceso, que era un camino, tomó una curva muy pronunciada, y fue justo cuando yo imprimí el libro, o sea, cuando salió el libro. Yo estaba por presentar el libro y 10 días antes tuvo el accidente. Eh, y hoy sigo atravesando ese proceso, porque es también parte de ese mismo camino. Eh, Seguro. entonces, bueno, es así, es realmente un vaivén. Y Y son muy pocos. me encanta porque te vas dejando llevar vos, ¿no? Me encanta porque no es que vos estás esperando que el proceso termine para que algo nazca, sino que en el interín del proceso, mientras lo vas viviendo con lo que trae, te vas dejando llevar y aparecen las cosas. Sí, sí, no lo siento así en el momento. Ahora que vos lo decís, por ahí yo te digo, sí, tenés razón, pero me cuesta mucho también entregarme al proceso y soltarme, ¿no? Porque genera mucha ansiedad, porque uno está constantemente buscando un resultado. Mm, Eso de la famosa frase de lo importante es disfrutar o vivir el proceso, cuesta un montón, porque uno tiene un objetivo, y si es el libro, o si es sacar un cuento, o si es que te vaya bien con la sociedad literaria, o si es dar una charla o lo que fuera, y que te salga perfecta, porque yo por lo menos soy demasiado exigente, eh, hace que no disfrutes tanto el proceso. Entonces, ese camino, además de esas dos cosas puntuales que les acabo de contar, tuvo sus consecuencias, sí, ¿no? Porque uno reacciona, actúa, lo vive, lo atraviesa de una determinada manera que tiene sus consecuencias. Y yo el año pasado, después de que mi hermano ya estaba muy bien, después de haber pasado por toda esa tormenta espantosa y qué sé yo, después de hacer un viaje increíble, me fui a hacer el Camino del Inca, que lo tenía como en el tintero hacía mucho tiempo, y lo hice con una amiga con la que estudié cuando yo hice la carrera. Estudié 6 meses de mi carrera, que la hice en El Salvador, en la Universidad de El Salvador. 6 meses lo hice en Francia, en la Sorbona. O sea, yo como que esa tendencia a volver a Francia. Me hice sí. una amiga muy amiga, franco-peruana, y con ella después hicimos un par de viajecitos en familia o solas, yo, y teníamos pendiente eso, hacer el Camino del Inca, y finalmente lo hice. Pero cuando volví, que esto fue ya en octubre, estuve muy mal, físicamente, mentalmente, emocionalmente.
toqué un fondo Claro, impresionante bajaste y vos, más claro. y general, y todos, viste, pero si tu hermano está bien, si está todo bien, y vos decís, tengo un ahogo que no sé, o sea, hasta los estudios que me hice por un control me dieron que tenía un pico de estrés Claro. como nunca me había pasado, y una tendinitis, y el cortisol por las nubes, y no podía dormir, y entonces así también, que eso viene un poco a lo que ustedes hacen, a lo que yo hago tal vez a través de la sociedad literaria, que es algo más literario, pero que siempre salen en estos temas, que es conectarse con mujeres. Exactamente, Eh, exactamente. porque así, Conectarse con el alma y de ahí conectarse con otras mujeres con alma, ¿no? Porque, no, por porque es supuesto un que camino para empieza adentro. primero, claramente, la conexión arranca por uno, pero cuando lo comparte con gente que tal vez o pasa lo mismo o no, porque así fue como yo fui llegando a una terapeuta que me encantó, que me la pasaron, también fui llegando a gente que escribía y que escribía cosas bellísimas y que a mí me resonaban un montón. Y también me encontré con mujeres de la historia, que en su literatura o en sus acciones eh, había cosas que a mí yo me sentía muy identificada, ¿no? Entonces, es casi como una red de mujeres hoy con mujeres del pasado, como conectar todo, ¿no? Ah, Y no, es que eso entender. me pareció espectacular del libro, me pareció buenísimo eso, como a medida que vas leyendo el libro y cada historia, es como meterte, lo describís tan bien además, Emilia, cada historia, porque Emilia, de cada personaje, la que lo tiene ya lo sabe, la que no se lo spoilea un poco, de cada personaje, de estas 13 mujeres, Emilia primero escribe algo más novelístico, ¿no? Y después escribís la biografía de lo que pasó realmente con esa mujer y cómo fue en la historia el tema, ¿no? Pero esa parte, cuando vos escribís tu parte de novela, lo describís tan bien que hace que vos te metas ahí casi que querés ser esa mujer, o sea, te ves reflejada perfectamente en el atributo de cada una. Es que es justamente lo que me pasó a mí, y era eso, es sentir o imaginarme qué hubiese sentido esa mujer en ese momento, ¿no? Y, y a veces me empapo demasiado si es una escritora, por ejemplo, y ahora estamos en la Sociedad Literaria leyendo a María Luisa Bombal, que es una escritora chilena de principios del siglo XX, que tiene un par de novelas que son extraordinarias, que no le dieron los premios que por ahí tendrían que habérselos dado, eh, pero era una escritora increíble y tuvo una vida igual muy, muy intensa. Ahora, una de las novelas se llama La Amortajada. Eh, Wow. y Sí, wow. Y la novela es wow. Y es muy Ah, fuerte. Que tomen nota y después la pasan en el grupo, chicas. la verdad es que me afectó un montón. Fue tema de terapia. O sea, mi terapeuta me dijo, pero ¿de qué se trata la novela? Y Claro. cuando empecé a contar, me miraba diciendo, bueno, entiendo también cómo te puedes estar sintiendo. Soy muy, muy permeable, ¿no? Como en ese sentido. Y eso es buenísimo para un montón de cosas y tal vez para otras cuesta separar, ¿no? Porque uno ya tiene de por sí un montón de cargas y cuando de repente cargas con cosas ajenas, y bueno, se hace una bola muy, muy grande. Pero bueno. Bueno, te quiero decir que lograste transmitir tan bien a cada una de las mujeres que a mí me pasó lo mismo cuando te leí. O sea, también tuve mi sesión de terapia con temas del libro. Te quiero aclarar, porque despierta, justamente despierta y resuena en el alma de cada una algo de eso. Por eso me gustaba que después nos cuentes un poco de cada una, ¿no? ¿Y cómo llegaste al arte y la escritura? ¿Llegaste, nunca te imaginaste que de tu profesión y de todo lo que estabas trabajando ibas a llegar a esto? No sé. Eh, yo escribía un montón antes, pero tal vez estaba como con esta idea de ser embajadora de algún país, pero después nunca me metí en la carrera, nunca ni siquiera intenté hacer la carrera diplomática, y que me parece fascinante, y después se fueron pasando los años y me desencanté un poquito estando ahí en Cancillería,
y después ya te pasa, una vez, es hasta los 34 años, después ya no puedes entrar, y ahora de repente digo, perfectamente puedo ser embajadora de cualquier otro lugar y no tengo que hacer ninguna carrera diplomática. Es como que volví más a lo esencial. Durante muchos años estuve más como estructurada, académica, a tener títulos y títulos y títulos y buenas notas, y está bueno, pero bueno, faltaba esa otra parte, faltaba ese realmente yo qué quiero, Tal cual. realmente yo qué Está muy bueno. siento, realmente. Y eso empezó a aparecer después, ya cuando tuve a mi tercera hija, que nació encima 3 meses después de la muerte de mi prima. O sea, fue como un año Muy eh, movilizante. muy, muy, muy fuerte. Y ella además me vino a mostrar otras cosas, ¿no? Eh, Otra maternidad, sin duda, otra paternidad, porque también fue como que una dinámica distinta en la familia, y, y ahí es cuando volví más a lo mío. Entonces, mirando para atrás, digo, no, la verdad es que no me parece tan loco que yo haya terminado escribiendo, porque empecé a juntar todas mis curiosidades, mis aptitudes, mis capacidades. Igual me empecé a meter en talleres de escritura y quiero seguir metiéndome en talleres de escritura. Sé que tengo mucho para mejorar y para ampliar, eh, pero es como que las fichas empezaron a caer en su lugar, en cierta forma. Porque dije, claro, por eso estudié, hice una maestría en integración latinoamericana. En un momento yo la tesis la rendí 10 años después de haber cursado la La maestría. carrera. Embarazada de 8 meses, defendí la tesis. Sí. Y durante tanto tiempo dije, ¿para qué estudié integración latinoamericana si lo último que hay en esta región es integración? Y empecé como con toda esa idea y después empezaron a caer las fichas. Y Mm. digo, sí, me encanta la historia y a mí me gusta escribir y a mí me gusta estar encerrada en mi cuarto, porque siempre me gustó estar encerrada en mi cuarto, leyendo, pensando, escuchando música. Y, y lo hice muchos años y después, bueno, haces una pausa, pasás por esta cosa de la maternidad y demás, y de pronto volvés. Bueno, Volvés un poco a qué los bueno macetazos, que te volvés. animaste a hacer ese camino de volver hacia vos y de ir bien adentro a descubrir todo esto y que lo tomaste y abrazaste esto también, ¿no? Porque muchas veces pasa que uno desoye esto, ¿no? Que esto empieza a aparecer como esta inquietud y uno desoye y sigue como en el camino estipulado. Sí, por ahí lo desoí un tiempo, ¿eh? No sé, ahora ya perdí un poquito la memoria, pero yo los últimos años de Cancillería ya sabía que ya no tenía que estar ahí, pero esperás, das vueltas y demás, hasta que un día, bueno, sale, Sí, sale. qué Y genial. la vida Ahí la vida te lo va a poner, si no. te lo va a mostrar y fuiste como Te lo va a tejiendo y le mostrar. encontraste un sentido a todo lo que hiciste antes, le encontraste un sentido ahora. Y sí, muchas cosas sí. Bien, y bueno, contame un poco, a ver cómo llegaste a escribir este libro, qué te motivó este libro, por qué Mulanas. Mulanas es un juego de palabras, es una palabra que inventé yo y que reúne mujeres, es mujeres en la historia latinoamericana. No le puse la H porque si no iba a ser un poco difícil ¿no? de pronunciar, pero porque también puede ser que sean mujeres latinoamericanas y que no sea tanto de historia. Y empecé cuando leí una biografía de una de las mujeres de la historia latinoamericana, eh, que, que me sorprendió muchísimo su vida, que fue Juana Zurduy, que la teníamos siempre como esta gran guerrera, que lo fue, y esta amazona, y está valiente y demás, pero que en realidad tuvo una vida durísima, 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 con muchísimo, muchísimo dolor, y yo dije, wow, qué loco, ¿no? Como me impactó. Entonces empecé a escribir algunas cositas y dije, qué lindo sería que la gente supiera de estas historias. Eh, y me animé a escribir un poco. Y me acuerdo que me fui a San Telmo un día caminando y
hice como una caminata ahí por la zona y me senté en la plaza y empecé a escribir sobre otra mujer que yo había leído un poquito y la historia me pareció súper simpática, que no está en el libro y y nada, y me encantó lo que escribí, fue cortito. Bueno, enseguida vino la pandemia y yo mi idea que tenía era hacer como presentaciones en vivo con música, que llegué a hacer una sola en Montevideo en marzo del 2020, y Justo, a la vuelta de Montevideo nos encerraron a todos. sí. Y empecé a hacerlo a través de las redes, porque era la única forma de canalizarlo. Y inventé este tiempo de relatos, empecé a contar relatos, y yo todos los relatos que contaba de estas mujeres las terminaba con alguna poesía o alguna moraleja o alguna cosa metafórica, los tenía todos escritos. Entonces me empezaron a preguntar, che, bueno, ¿para cuándo el libro? ¿Tenés que poner un libro? ¿Tenés que poner un libro? Finalmente, una prima mía del lado de mi papá, su madre, que fue mi tía mucho tiempo, era una artista impresionante y me había marcado mucho, mucho en mi infancia. Y mi prima se murió de un cáncer y mi prima le hizo un libro de su obra. Pero fue un libro más que de su obra, porque fue como más sobre nada, fue muy emocional, muy un libro conceptual y demás. Y lo hizo con estas editoras. Entonces dije, bueno, voy a ver qué onda, porque la verdad que me gustó tanto lo que hicieron para Alicia que, nada, voy a probar. Y fui, me encantó. Y entonces ahí dije, bueno, tenemos que elegir la cantidad de relatos y tenemos que armar el libro. Y fue Claro. para mí un proceso, dentro del proceso, un proceso, un proceso de canalización, porque este libro viene por este proyecto que viene por mi prima, que yo además estoy descubriendo mi esencia a través de esto. ¿Cómo lo quiero armar? ¿Qué es lo que quiero poner acá? Y, y fueron unos meses de ir, venir, de que me presentaban algún modelo de cómo tenía que ser el libro, de que yo decía, no, bueno, no quiero una línea de tiempo, quiero que esto es del pasado, pero que perfectamente puede ser hoy. No Totalmente. quiero, no quiero que haya fronteras de países, quiero que haya más unión, entonces pongamos ciudades o regiones. Eh, no quiero que sea como más circular, quiero que esté cosido, porque justamente el hilo que conduce todas estas historias, que bien pueden ser actuales, porque de hecho nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo y en la sociedad literaria nos pasa todo el tiempo. Empezamos leyendo o debatiendo sobre la vida o la obra de tal escritora y después terminamos hablando de temas que vienen de ese momento a hoy. Y terminamos hablando de hoy. Y que cambió y que sí, que no, y si el feminismo, y si la maternidad, y si el rol social, y si la productividad, y si la economía, y hasta la política. Es como, entonces es toda una cosa circular. Y yo quería que eso estuviese reflejado. Y después estaba la fotografía. Como yo me inspiro mucho con el tema de la naturaleza, yo lo necesito. De hecho, ahora necesito hacer una escapadita a algún lado, agarrar la ruta, porque como que... Para vos es eh, vital. sí, y tenía un montón de fotografía de los viajes que yo había hecho por la región, más muchos que eran más recientes, y siempre estaba fotografiando esta línea de medio del horizonte entre el cielo y la tierra, que tenía que ver también con esto del pasado y el presente, que se unen, y tiene que ver también con los colores de Mulanas, que es el azul y el verde. El Y azul es con, mi y con color, tu prima. exacto, el azul es mi color, el verde era el color de ella. Y es esa cosa celestial, eso de que está en todos lados, y lo terrenal, ¿no? Exacto. Y las fotos un poco, bueno, las seleccioné un poco en base a eso, a esas líneas horizontales y a esos colores. Genial. Y todas las historias de estas mujeres ya las tenías escritas y después fuiste como eligiéndolas. Todas menos dos. Todas estaban escritas. Hay una que la tenía bocetada, la tenía en la cabeza, la tenía como, y me faltaba. Y hay otra que la escribí a último momento, la editora y la correctora me querían asesinar, eh,
pero ese tiene una anécdota bastante particular. Ay, ¿cuál? Me muero, Emilia, acá Yo las tengo quería a ser todas. yo quería ser una mujer de México, ¿no? Yo quería abarcar la mayor parte de la región, ¿no? Y quería algo de la historia de México. Y yo había leído una biografía novelada de Leona Vicario. Y también estaba con esta fascinación hacia Sor Juana Inés, pero no quería que fuese Sor Juana Inés. Eh, Tenía algunas otras en el tintero. Bueno, cuestión que estaba con Leona Vicario ahí, pero no tenía ni siquiera nada bocetado. Y una amiga mía colombiana, en una charla por teléfono, me dice, ay, Emi, linda, que tienes que hacer un enneagrama, que te lo voy a dar, que no sé qué, que yo estoy metida con esto y qué sé yo, y bueno, ¿alguna vez hiciste un enneagrama? Yo no, nunca hice, bueno, dale, pasámelo, bueno, dale, porque yo estoy haciendo todo un curso y mi tutor y no sé qué, bueno, me manda el enneagrama, tuve 2 días respondiendo, preguntita, multiple choice, se lo devuelvo con las respuestas. A los 2 días me dice, Emilita, tengo que decirte algo. Eh, yo no lo pude sacar, no lo pude llegar a la Descifrar. conclusión. Se lo tuve que mandar a mi tutor y mi tutor me dijo que esa persona, o sea, yo en este momento no está capacitada para responder al enneagrama, está pasando por un momento de crisis, sus respuestas son muy incongruentes. No, 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 genial. Entonces yo dije, wow, o sea, no sé quién soy, no me pueden dar un número, ¿cómo no me pueden dar un número? ¡Tirame un número! Y entonces me puse a escribir el relato de Leona Vicario. Que además es la que tiene el atributo de la inteligencia. Es la que tiene el atributo de la inteligencia. Pero si lees el relato, es esa cosa pendular de inteligencia, cuestionamiento, la razón, la fe, ese vaivén constante del ser humano, que es la filosofía, es justamente de eso se trata, que es lo que yo creo ella le debe haber pasado cuando estaba presa, porque ella era la que manejaba ella era una cosa impresionante, una cabeza increíble, y ella la que encriptaba todos los mensajes para el bando patriota, que eran los revolucionarios, y bueno, la encuentran, la meten presa y ella no va a delatar a nadie. Y respondió ante estos jueces y abogados que la venían a atacar para que ella pudiese dar nombres, y respondió a los Sor Juana Inés de la Cruz, cuando la ponían así en debate frente a todos los obispos en ese momento, los curas, y ella respondió después de haber pasado por una crisis interna, que es lo que justamente me estaba pasando aquí, esa crisis donde empezó a divagar, pensar, sentir, rezar, como, ¿Qué hago, y qué bueno, hago, qué hago? Sí, claro. ¿qué hago? Exacto. Y ahí Ay, quedó. Es genial. eso. ¿Y vos cómo pensaste cada uno de los atributos? ¿Vos primero escribiste la historia y después fue saliendo el atributo? ¿O vos porque, a ver, chicas, miren, acá El, yo el, tengo. el, el arquetipo, porque lo llamamos más como un arquetipo, salió después, sí, sí. Ah, muy Y loco. sí, porque yo las historias las tenía escritas, entonces decía, bueno, hay algunas que no me costaron nada ponerle el arquetipo. Por ejemplo, la primera, La denunciadora le puse yo. la lengua. Exacto. La lengua. La lengua porque es el origen. Y además, todos los arquetipos, fíjate que son femeninos. Sí. Eh, Hay algunas que me costaron un poquito más porque encajaban en varios. Eh, y, y no, pero los hice todos después. Eso fue también parte del proceso. Sí. No, es buenísimo. Te digo que de cada una podríamos hacer un taller distinto. Este libro da para hacer los 13 talleres. Yo elegí la creativa para el taller pasado, pero podría escribir de todas, la incondicional,
la tenaz, la libre, la inteligente, la perseverante, la resiliente. O sea, de cada una podemos hacer un taller gigante de qué nos genera hoy todo esto a nosotras, ¿no? No, y además que todas también, todas tienen un poco de todos esos arquetipos, que es un poco también el mensaje, ¿no? Muy Eh, poderosas, muy potentes todas. sí, pero todas tenemos un poquito de eso en cada una, por lo menos en algún momento de la vida, Ujú. creo que se despierta. Tal vez una puede ser más resiliente que tenaz, pero hay en algún momento de la vida donde esa tenacidad sale. Sí, sí, total. Por eso, chicas, lo tienen que leer para ver dónde se encuentra cada una, porque es espectacular. Eh, ¿Y qué tenés vos de cada una de estas, Emilia? Contanos. Eh, Me estás recoacheando, ya que voy a tener que escribir Me sale por la sangre, ya lo sabés. No, bueno, me viene bárbaro igual, te digo, qué sé yo. Sí, ¿qué tengo de cada una? En realidad, tengo un poquito de cada una. Hay algunas que me llegaron mucho más. La de la India Catarina me pareció muy fuerte. Un segundito, espérenme, que me están justo. Yo mientras me fijo que tenía la India Catalina. Ah, bueno, la lengua, la denunciadora de Colombia. Acá estoy, perdón. Sí, sí. Sí, la lengua es muy fuerte porque tiene que ver con, primero porque me llamó mucho la atención esto de las diplomáticas en la historia, ¿no? Y es un ejemplo de este primer choque de civilizaciones y cómo la mujer fue desde arma de guerra hasta premio, botín, hasta la diplomática, la traidora, porque por mucho tiempo se la consideró la traidora, igual que la Malinche en México, eh, la apaciguadora, ¿no? Y la que inicia este mestizaje, que es Latinoamérica. Mm, Entonces, eso me pareció todo muy, muy fuerte. Y esa identidad, porque en realidad la lengua catalina termina el relato con esto de la identidad, de no saber muy bien quién es, porque la transforman. Y hay mucho de la religión también acá, ¿no? sí. De cuánto nos enseñaron a nosotros a esto de vivir con la culpa y bajo el pecado, y de pronto darse cuenta un día en que Dios en realidad está dentro mío, ¿no? Es como, nada, tiene que ver mucho con eso. Después, eh, hay algunas que no es que yo me sienta menos identificada, hay algunas historias que tienen este tema del dolor, que ahí yo resueno mucho porque, bueno, fueron las primeras historias como la Manuela Pedraza, ¿no? Sentir ese dolor de la pérdida. Eh, Después hay algunas que tienen un poco de amor, ¿sí? Que tiene que ver con esto de Juana Ortiz de Zárate Yupanqui, que a mí me pareció una historia muy linda, que tenía que haber algo de amor en esto, Ay, sí, sí, sí. de amor de pareja, ¿no? La que se casó Eh, con quien quiso, ¿no? La que dijo que se iba. Sí. Exactamente, sí, pero a mí lo que más me impactó de eso es que gracias a esa unión eh, se fundó Buenos Aires. Y es como, me encanta cuando empiezo a conectar nuestras culturas y saber que Buenos Aires no arrancó en el siglo XIX, nuestra historia no arrancó en el siglo XIX y solo en Buenos Aires, nuestra historia viene de mucho antes y tenemos mucho más de lo que creemos de tierra adentro, que es el norte, que es toda la zona de, más lo confirmé cuando hice el Camino del Inca, yo dije, pero por Dios, cómo la gente no tiene ni idea, se creen que nosotros venimos solamente de los inmigrantes, o sea, estamos Mm, todos locos, ¿no? total.
toda esa cosa, esa unión, de que es una fusión de todo, de afuera, de adentro, de lo propio, de lo de allá. Es una manta gigante toda emparchada, que es bella igual, que no porque esté toda emparchada va a ser... Y eso me pareció muy lindo de esa historia. Y después, con algunas me divertí, más que me haya resonado. Por ejemplo, la entrevista que le hice a Mariquita Sánchez, No, ese es brillante, brillante, la pasé brillante. muy bien. O sea, yo me divertí y yo realmente estuve ahí con ella. Como que eh, Se me, notó. me encantó porque es la que más saca de mí. Toda esa primera parte de mi vida real, digo, de mi vida, de mi vida personal, que esa parte del Museo de la Vida Romántica en París, es verdad. Eh, Ah, eh, a mí hay me mucho encanta. autorreferencial, decís. Me encantó ese museo, me encanta la historia de Chopin y de Georges Sand. Mariquita era una gran admiradora de Georges Sand. Sí. Mariquita siempre quiso viajar a Europa y nunca lo hizo. Entonces, y además tiene una historia que es increíble. Una mujer que es como la Mirta Legrand de los Sí, ingleses. una polenta, y lo transcribiste tan bien con una polenta tremenda. Con todas sus cosas criticables igual, Sí. también. Era así como un poco acartonada por momentos, pero que tenía secretitos. No sé, con ella yo me divertí mucho y aprendí. Es muy loco, ¿no? Porque también coincidió un poco con la época en la que estaba haciéndole unas entrevistas, unos podcasts a mujeres de 80 años, que le hice a mis abuelas, le hice a 2 abuelas más que nunca lo terminamos de editar, pero están ahí, ojalá lo hagamos en algún momento con mi hermana, eh, porque tienen mucho para contar, pero mucho para contar de antes de esas vidas de casadas o de madres, no de antes, Como esas hasta en eso infancias, hasta en eso te encanta adolescencias. la historia, Mili. Sí, porque ahí está como un poco esa primera parte de Claro. uno, ¿no? Son los cimientos. Mm, Eh, Después, las cartas entre Manuela y Rosita, bueno, esos fueron un hit. Un las hit. amigas. Sí, porque Sí. esa historia además es increíble. La historia real de dos amigas que fueron las dos amantes, más poquito tiempo Rosita, pero las dos de los grandes libertadores de América. Y Sí. que además de eso, eran espías y trabajaban para ellos, para toda la causa. Y, y me encantó eso. Me encantó como imaginármelo, ¿no? En una Sí, época, no. bueno, yo soy muy del siglo XIX, a mí me gusta mucho ese siglo, o sea, siempre lo fui, hasta cuando iba a la facultad tenía una profesora que era historia moderna, sí, que, que era una bailarina, era una ex bailarina, mala, así que llegaba con su pelo atado, pero era bien largo, y que yo si preguntaba algo me decía, Zabaleta, para la próxima clase me va a traer toda la explicación del Parlamento inglés, y yo había preguntado una pavada. Pero me encantó y la terminé amando y ese siglo me parece extraordinario. Entonces me quedó eso. Y después la creatividad, eh, también hay como perlitas en la historia que son muy lindas. Y eso de soltar cuesta tanto, soltar lo que uno hace, soltar escribiendo, pintando, hablando, haciendo ejercicio, lo que fuera. Ese es el Es taller tan... que di, chicas, de la creatividad, de, ¿cómo se llamaba ella? Pepa Josefa Palacios. Palacios. Sí, y bueno, me encantó que ella fuese uruguaya y yo fui al museo en Montevideo y vi su obra, la busqué, la encontré, eh, y es maravilloso y tiene tanta conexión con todo el resto de la historia, que eso es lo lindo también, porque estas mujeres olvidadas, cuando uno las conoce, empieza a entender todo lo demás. Y a través de ella y a través de un montón de cosas de Uruguay, por ejemplo, empecé a descubrir, y de lecturas, libros increíbles, que Montevideo, por ejemplo, fue casi fundada por mujeres y creada por mujeres y llevada a cabo por mujeres, porque los hombres no estaban nunca. Y eran ellas las que tuvieron que levantar una ciudad, ¿no? Sí. Esto es
bello, es lindo, está buenísimo conocerlo, entenderlo. Y lo pensás en hoy, Emilia, y es impresionante cómo se ve también cómo las mujeres en todos los estratos sociales son las que empujan, las que van para adelante, las que llevan adelante sus casas, sus hijos, las que sacan los hijos de la droga, de la cárcel, ¿no? Como es tan actual también, ¿no? Es tan actual, es totalmente así. Después, bueno, está Javiera Carrera y creo que hoy puedo decir, sin haberlo sabido en ese momento, que hay mucho de la hermandad. Javiera Carrera es La la Carrera es representación, la la de hermana Chile, mayor de los Carrera, de la patria vieja de Chile. de Chile, sí, Sí, y como capaz que ahí yo me sentí un poco identificada con esto de la hermana mayor. claro, Pero hoy puedo decírtelo más. En ese momento me encantó la historia, hice algo muy cortito de ella, pero, pero me pareció una mujer como protectora de su patria, protectora de sus hermanos, sí, muy fuerte. sí. Y bueno, está la tenacidad de Mariquita, que es la que te decía que me divertí mucho. Está, bueno, la de la actriz Trinidad Ladrón de Guevara es una historia increíble. Es dramática, pero es espectacular. Es espectacular porque ella era realmente la vedette de la época y que no pudo dejar de hacer a pesar de todo lo que la Las criticaron, lo que condiciones, los la condicionamientos. boicotearon. Claro, no pudo dejar de hacer lo que más amaba. Tiene que ver Mm, con eso, mm, tiene que ver con esa pasión por lo que hacía. Eso es como muy, muy fuerte. sí. Y después está Leonor Vicario, que ya les conté, que viene del enneagrama fallido, el intento fallido del enneagrama. Eh, la perseverancia, que es la de Eulalia, la de la paraguaya, que yo quería contar, necesitaba contar esto de que Paraguay lo sacó adelante las mujeres después de la guerra de la Triple Alianza. Y me encantó mucho eso que tenía de tanto de la conexión con la tierra y cómo es proveedora de los alimentos, la mujer, y cuidadora, y perseverante, y también tenía esto de luchar por lo que ella quería, ¿no? De hacer una huelga, defendiendo algo que es tan esencial, que eran los productos de su tierra, el mercado. Eh, Nada, y eso me pareció súper lindo. Y entonces, también, como en las otras historias, que hay un poquito del quechua y acá hay un poquito del guaraní, que tiene que ver con eso, ¿no? De esto de lo que tenemos en nuestra tierra. La historia de Felipa Larrea es, ah, como es que es desgarradora. A ver, espera que vos me vas nombrando los nombres, yo tengo que ver, a ver, es la resiliente, es de Sí, Buenos Aires, sí. es que es la última esclava. Ella murió a principios del siglo, en 1909, nació en 1810. Y fue esclava, aún teniendo la libertad o sea, la libertad de vientre después de la asamblea del año 13, ella igual siguió siendo esclava, ¿no? Una afrodescendiente. Creo que también eso me pareció necesario, ¿no? Esta cosa multicultural que tenemos, esta fusión. Y esta mujer que pasó por gran parte de la historia, pero desde otro lugar. Claro, 100 Desde años, un decís que lugar, casi tuvo, casi 100 años. ¿sí? Está en la nota en la Gaceta de 1909, ella sentadita en una silla. Mm, Si pueden googlear, está ahí. La última esclava. Y claro. ¿Y ella y fue, vos cómo te fuiste encontrando vos con cada una de estas biografías? ¿Casualmente? es como que levantás una piedra y aparecen mil más. Y leíste la biografía de tal y de repente te mencionan dos, tres, cuatro más. Y así me fui metiendo. Y descubrí que esto es inabarcable. O sea, es Claro, las que infinito. debes haber dejado afuera, miles, porque imagínate. Dijimos un montón afuera, ya veremos qué haremos con esas, pero, hay cada vez más, son extraordinarias estas historias. Y bueno, la última es que eso con las editoras decidimos que tenía que ir como el epílogo, Mm, que es
una mujer, que es una gran mujer, que es nuestra tierra, Sí, la ¿no? Pachamama. Exacto, la Pachamama como un personaje más, porque es la permanencia, Sí. porque es la que permanece. Y ahí está ese mensaje que tiene que ver un poco con la sustentabilidad. Yo soy bastante, como, siempre estoy muy metida con el tema del De la cuidado de la tierra. conciencia, sí. Sí, siempre lo fui. Me pone realmente mal y la considero como una gran madre, ¿no? Como que hay que cuidar esa tierra de la que, primero hay que conocerla, porque es espectacular. Y segundo que hay que cuidarla, porque es la que permanece y hay que ver cómo permanece, porque también tiene que ver con qué es lo que le estamos dejando a las generaciones que vienen también, ¿no? Mm, mm. Eh, y es un llamado a conectarse con esa tierra. ¿Y de eso siempre Que fuiste tan consciente, Mili? no sé, déjame que te diga que no sé. Siempre fui de salir a caminar por el bosque y sentarme a hacer un dibujito y quedarme mirando a los pajaritos. Y no por eso no me sale meditar. Si me preguntás, no puedo meditar, por ejemplo. Que como mi cabeza es como yo soy muy racional y ando tu. Pero me baja mucho cuando estoy en la naturaleza. Como que lo necesito y me conecta. Mm. Eh, Me parece como que es un Me gusta porque recurso. vas nombrando un montón de cosas de las que hablamos, como las rutinas de bienestar, ¿no? La naturaleza, la conexión con la naturaleza, los ruiditos del bosque, de esto, la caminata, la cultura, la escritura, la lectura, porque todo lo que estás contando sale de todo eso que vos fuiste como viviendo y experienciando, digamos, ¿no? Después se armó todo este telar, como decís vos, pero primero estuvo la experiencia de todo eso, Totalmente. tu carrera, tu estudio, tu contacto con las culturas. Sí, todo forma parte de eso que soy, que sigo descubriendo también y que todo el tiempo estoy queriendo darle una vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca por acá y por allá, y vamos por este lado. Eh, También tengo esos miedos y esas ansiedades de cómo hacer esto más productivo, de, de que, sí, de cómo bajarlo a la tierra también, porque yo soy Mm, muy de las ideas y ando ahí dando vueltas y vueltas eh, y me cuesta bajar, entonces como tengo que bajar, o sea, soy por supuesto multifacética y también tengo esas dos partes, como alguna muy estructurada y otra muy creativa, y tratar de combinar esas dos es como difícil, encontrar ese equilibrio. el hacer y el ser. Sí, me Está cuesta bueno. un montón. ¿Qué pasa? Ahí tenés a uno de tus hijos, me muero. ¿Qué cosa? Bueno, cuéntate acá. Bueno, un segundito. Vayan pensando si tienen alguna pregunta, chicas, que les gustaría hacer. Se van a tener que comprar el libro, chicas, porque para conectarse con todas estas mujeres y estos atributos las van a tener que leer, a ver qué tiene que ver con ustedes. Es lo más lindo de esto, ¿no? Aparte la cultura, lo que te abre, la historia, porque yo lo miro desde lo psicológico, obviamente. Me voy directo a lo espiritual, a lo psicológico, pero Emilia, vos abrís como todo ese canal cultural, histórico, que enriquece muchísimo la lectura también, ¿no? Sí, yo soy como, insisto muchísimo en que es muy importante y cuesta metérselo a la sociedad, la importancia del conocimiento cultural. Porque los cambios no se dan por la economía o por la política, se dan porque se generan cambios culturales, que son los más Mm, difíciles, son los que se tienen que dar a largo plazo, porque son más lentos. Pero el cambio es cultural. Y cultural significa educativo y significa de conciencia, pero el cambio es cultural. El otro sí. es un cambio cortito que viene uno, pasa otro, y Mm, tal cual, entonces tal cual. Y contame de estos talleres literarios que das. la sociedad literaria leemos a escritoras de la historia latinoamericana,
escritoras mulanas. Entonces voy encontrando, por ejemplo, la primera social literaria la hice sobre Juana Manuela Gorriti, que es una escritora argentina, que es una novelista extraordinaria, que casi nadie conoce, que tiene unos cuentos increíbles, unas novelas divinas, que cuentan mucho la historia del siglo XIX en Argentina, pero a través de la ficción, y mucho el rol de la mujer, y tiene temáticas bastante fuertes, es bien del romanticismo, es muy gótica. Después leímos a Juana Manso, también quedamos como impactadas, y después me fui abriendo más a otras escritoras de la historia de la región, y encontré joyas. Y esas mismas joyas me hicieron leer de pronto a autores como desde Borges, Cortázar, García Márquez, Juan Rulfo, Rómulo Gallegos, o sea, autores que son súper reconocidos, Alejo Carpentier, que hablan, que muestran esta cultura latinoamericana, pero de pronto encuentro escritoras contemporáneas a ellos que muestran algo, lo mismo, el mismo contexto desde otra mirada. Es súper interesante. Claro, Conocemos un poco de nuestra historia a través de la literatura. claro. A ver, ¿me puedes decir en qué momento lees, Emilia? Perdón. ¿En qué momento leo? Sí, porque con todo lo que haces, con todo lo que escribís, con todo lo que trabajas, con tu familia, con que veo ahí que está tu hijo pidiéndote pista. Es difícil. Es una pregunta muy difícil de responder. Porque Creo que en la tu... más difícil de todas. Eh, Leo cuando puedo, leo a la noche porque aparte me permite dormir mejor. Soy de llevarme el libro en la cartera a todos lados, capaz que ni lo leo, pero bueno, por las dudas. Eh, y a veces me pasa que no disfruto tanto la lectura porque la pongo un poco obligatoria. Y ahí es cuando Claro, tengo que parar y decir, no, para. claro. Eh, Y bueno, lo que pasa es que si hay que leerla para el taller o hay que leerla para el lunes siguiente o para hacer un trabajo y uno lo lee medio así como un trámite, ¿no? Como cuando sí, estudia. total. Sí, es así. Bueno, entonces, espera, volviendo a los talleres de los lunes, por si alguna se quiere sumar, nada, vos proponés una lectura, se lee para el siguiente taller. Son tres encuentros, cada sociedad literaria son tres encuentros, porque yo Ah, lo que hago, en el primer encuentro hago una introducción a lo que son los géneros literarios de la época, un poco la historia de la literatura, basándonos en la escritora que vamos a leer, ¿no? Si es una escritora chilena, vamos a ir un poco por la literatura de Chile, vamos a ir un poco por la literatura universal, pero también voy tocando distintos temas que van a tener que ver después con la lectura que vamos a leer. Si es la música, el arte, las artes plásticas o algo, siempre tiene que estar como relacionado a eso. El segundo encuentro siempre entramos en la vida y obra de esa escritora, que lo tuvimos ahora el lunes pasado. Y el tercer encuentro ya es como que debatimos la obra en sí, o las obras, si son cuentos o si son dos novelas cortas. Eso es lo que hago, son claro, tres ya más encuentros. desde lo literario. Claro, el tercer encuentro a veces trato de hacerlo presencial, esto lo pude hacer en algunas oportunidades, nos juntamos pues, presencial y también lo hago virtual, y lo que me encanta hacer es hacerlo bien lúdico y artístico, invito a personalidades, estuvo una escritora la vez pasada muy conocida, una vez y y leímos a una escritora venezolana y le pedí, por ejemplo, a Catherine Fulop que nos hiciera un videito leyendo una parte de la novela. Invité a una directora de teatro a que interpretara a Juana Manso, hizo toda una conferencia de Juana Manso, disfrazada de ella. Eh, Qué no sé, como lindo. que es como para meternos más en sintonía Bueno, con como eso. decías vos antes, como bajarlo a tierra todo esto, que no quede en un plano muy de las ideas, ¿no? Como concretarlo, está buenísimo. Bueno, ¿y qué Sí. estás con el tema de que está tu hijo ahí pidiendo? Por ahí no sé ni qué hora es, pero por ahí ya estamos, a ver. Quería abrir alguna preguntita antes de terminar. ¿Alguna quiere Sí, preguntarle obvio, pregunten algo? lo que quieran. Aunque sea el cholulo, no importa, o sea, no, de lo que quieran. Aprovechen, aprovechemos que la tenemos a Emilia acá que amorosamente se prestó para este ratito. ¿Quién se anima? Bueno, yo te, no sé si me ves.
Te Sí. agradezco un montón, fue súper interesante todo. Nosotros también vivimos con Diego, mi hermano, lo de tu hermano, así que empezaste a hablar y dije, wow, ¿cómo está dentro todavía todo esto en todas? Así que me sentí muy identificada. Eh, pero bueno, te agradezco un montón porque realmente mañana quiero el libro ya. No sé cómo voy a hacer para que me llegue. Lo quiero No, ya. gracias, Inés, y espero que, bueno, yo sé que los hacemos un seguimiento de los que, porque cuando mi hermano tuvo el accidente, dos más, o sea, Diego y otro más. Fue como una cosa Sí. muy fuerte. Y bueno, hacemos ese seguimiento de ustedes también. Y son cosas muy impactantes, ¿no? Como un... No, no, y te das cuenta cómo sigue en el cuerpo, porque empezaste a hablar y dije, wow, sigue acá, sigue en el cuerpo. Eh, nosotros tenemos a Juanjo, pobre, no, no es lo mismo, pero Diego también está bárbaro. Y el Corchito, cuando estábamos en Fleni, le mandaba todo el tiempo mensajes que no sabes cómo los agradecía. La verdad que increíble. Sí, increíble, la Mm, vida. Vieron como todas la- las historias de todas tocan a todas, eso es lo que más me maravilló del libro también, ¿no? Como ver, leer a cada una, y por eso lo tienen que leer y sentir esto de la resonancia, ¿no? ¿Alguna más que le quiere? Bueno, además Inés hace enneagrama, es una genia con el enneagrama también. Sí, bueno, lo tengo que hacer otra vez, espero ahora Ay, que me dé algún tenés que resultado, el descubrirte vos número. sola. No sirve el test. No, 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 qué horror. Qué gracioso. Acá está, alguna está contando que le llegó el libro hoy, te felicito, he soñado, ni miré quiénes lo habían impreso. Sí, algunas me escribieron hoy que habían recibido el libro, que estaban felices. Y alguna preguntó recién Emilia si vas a ir por el Ser Mulanas 2. No sabes. Eh, no sé, sí, o sea, tengo otras historias que podría volcar en otro libro. Me parece que todavía le quiero sacar el jugo a este. También de a poquito veo si me vuelco para el lado de la escritura cuentos que son cuentos, no relatos de mujeres. Voy a ver si me animo de a poco. Y después sí, por ahí sí podría sacar otro con otras historias más, pero eh, falta sacarle más jugo a esta Sí, primera. sí, sí, totalmente. Tiene tanta tela, ¿no? Tiene tanta tela. Se me vino recién como una obra de teatro con cada una. Me las imaginaba cada una de ellas, ¿viste? Como en una obra de teatro Hacer algo, actuando. sí. Sí, sí, actuándolo, ¿no? ¿Alguna otra que quiera preguntar algo? ¿Dani? ¿Tiene la mano levantada? ¿No? Sí. No, bueno, a ver si alguna otra pregunta tenía yo. Y no te hinchamos más, Mili. No, por favor. Nada, lo único más profundo así es que si pensás que, o sea, de esa época a esta época, ¿qué pensás que hay como, cómo ves a la mujer de hoy en relación a la mujer que te atrapó de esa época, ¿no? ¿Cómo ves esto de los atributos? Porque a mí me impresionó mucho eso, ¿no? Cómo está tan actual algo que hace tantos años y como estaba en la mujer de ese, o como vos pintaste que estaba en la mujer de ese entonces, ¿no? Que el contexto era tan diferente al que es hoy, porque no estamos ni en época de conquista, ni en época de luchas, ni estamos con esas distancias, hoy tenemos la tecnología, ¿no? Hay tanto Es cambio y raro sin igual, porque el embargo, contexto es muy diferente, pero tampoco tanto. claro, pero tampoco tanto, Pero ¿no? tampoco tanto, porque no sé, ponele una época de las revoluciones, hay muchas cosas que siguen igual, hay muchas cosas que son muy parecidas. Todos los cambios tecnológicos de las diferentes etapas de la historia se pueden comparar con los cambios tecnológicos que vivimos hoy. Todos los cambios políticos se pueden contra, ni hablar de los cambios políticos, es como si no hubiese pasado el tiempo, realmente. O Mm, sea, increíble. Y después, es eso, es como que hay un paralelismo muy grande, si bien las mujeres tenemos miles de millones de derechos al lado de lo que tenían las mujeres, adquirimos un montón de derechos, en la conciencia sigue habiendo cosas similares, ¿no? Sigue estando esa dificultad
en poder, y esto lo veo en Latinoamérica, no en el resto del mundo, en poder fusionar y equilibrar esa vida de la casa y la familia y la madre con la profesional, con la que apuesta por un poco más, con la productiva, con la creatividad. Sigue siendo difícil en muchos aspectos. Entonces, en eso creo que tenemos todavía un camino por recorrer, y eso tiene que ver con los cambios culturales. Claro, seguramente. Y no digo, y esto no es una cosa que apunto y que acuso al hombre de que nosotras no podamos, no, te digo más, creo que es la mujer la que tiene que entender que ella es la que tiene las capacidades para hacer lo que quiera, y es la que se tiene que valorar, y es la que se tiene que poner firme con un montón de cosas que piensa, que hace, que dice, que siente. Por supuesto que la sociedad tiene que acompañar, y en eso estamos avanzando, con las leyes, con la justicia, con la apertura, avanzando. Falta, sí, falta, pero también tiene que ver con un cambio nuestro, ¿no? De realmente creerlo. No, de realmente... posicionamiento interno, ¿no? Que tiene que ver también con la confianza. Pero bueno, venimos de muchísimos siglos de sometimiento, entonces es difícil. Exacto, sí, sí. Y como decís vos, por ahí no hay una red todavía, ¿no? Por eso se crean tanto las redes entre las mujeres, ¿no? Esto que decís vos de la cosa... Eso es lo bueno de la tecnología, también te tengo que decir. Sí, eso empodera también. Conectarnos con mucha distancia. Desde lo psicológico y desde lo espiritual, cada una de las mujeres, Emilia, es lo más actual del mundo, todo lo que contaste en cada uno de esos personajes. O sea, no hay nada que no resuene en el alma de cada una de nosotras hoy, no hay ni un sentimiento, una vivencia, porque cada uno de los atributos son los que tenemos hoy, y eso siempre me impresiona del alma humana, ¿no? Como que no hay cambio en ese sentido, son los mismos sufrimientos, las mismas alegrías, lo que nos pasa a todas en toda la historia, en todos los lugares del mundo, en cualquier contexto, es lo mismo lo que tiene el alma humana, eso me maravilla siempre, ¿no? Sí, es verdad. Es cierto. Feli, Sí. ¿querías decir algo? Ay, perdón, no me podía desilenciar. Ahí estás. Ya estoy. Bueno, dos cosas. Una, Emilia, no sé si lo dijiste, pero me intriga mucho tu edad, porque pareces desde una niña a una adulta. ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años decís que tengo? Dale. Y 36. Ay, qué genial. No. Acabo de cumplir, acabo. En febrero cumplí 40. Bueno, estás ahí, se nota que sos niña. Bueno, y después otra cosa bueno, que me pareció maravilloso tu cuento del eneagrama, me reenganché, porque en este sentido, frente a alguien que cuestiona tu ser, por lo que vos hiciste, y te digo que como yo lo capitalizo muchísimo, es decir, más, me está diciendo esto, bueno, entonces voy a escribir y hago una historia más, ¿no? Como que estamos hablando de empoderamiento, de resignificarnos, y bueno, y es como un resumen, en vez, qué sé yo, en otras, a lo mejor otra persona en otra situación hubiese dicho, che, ¿qué me está pasando? Y vos dijiste, bueno, ¿me pasa esto? Bueno, entonces, le diste un fruto y me queda como moraleja, te diría, no, me encantó, en eso te felicito. Gracias. No lo había visto desde ese lugar, pero... Mira, lindo, pero bueno, muy lindo, sí, fue gracioso. Te sale tu parte rebelde, Feli, porque Feli es un amor de persona, la conocemos un montón y tiene esa parte rebelde y revolucionaria también. Entonces ahí le salió como, claro, vos te hubiera salido igual, Feli, te hubiera salido, ¿qué? ¿Qué? ¿No me vas a dar un número? Bueno, yo voy a escribir un relato. Exactamente. Claro. Y le voy a poner la inteligencia. Y le voy a poner la inteligencia, nada menos. Le voy a poner la inteligencia. Y estamos hablando de la mujer, del empoderamiento de la historia. Bueno, y vos en esa pavada que por ahí no sé por qué la contaste, o sea, es como que es la esencia de lo que estamos hablando. Me pareció genial, me pareció divertido, me encantó. No, Así que bueno,
Gracias a todas. Bueno, Emilia, y sabé, a vos que te encanta la historia, que estudiaste tanto historia, que leíste tanto historia, que con esto que estás haciendo historia también. Y que en cada una de nosotras, las que te escuchamos hoy, las que leemos el libro, que lo vamos a tener y siempre en mi corazón, es como que vos también sos un cachito de esa historia, porque me trajiste a cada una de estas mujeres y porque me voy a acordar siempre que fuiste vos la que escribió estas mulanas tejiendo la historia de cada una. Así que es lindo saber. Chicas, es lindo en la creatividad, es lindo cuando uno suelta, como decía Emilia en uno de los capítulos, su creatividad, saber que el aporte que hace historia también, que es parte de la propia y es parte de la gente que la disfruta alrededor. Y es muy lindo eso también, lo que sea que uno haga, a lo que sea que uno se dedique, ¿no? Ella lo hace a través de la escritura, de los cuentos y todo, pero cada una desde su don y de su talento, desde su trabajo, desde su aporte a la sociedad. Así que bueno, vamos por más. Emilia, gracias por este ratito de Gracias por encuentro. las lindísimas palabras y por homenajearme, porque lo que me hiciste es esto, me siento como homenajeada. ¡Wow! Qué lindo. No me esperaba tanto, Bueno, qué amor. tantas flores. Así que mil gracias a todas por escucharme y por las cosas lindas que dijeron. Bueno, vamos por más mulanas. Pidan el libro, chicas, y después lo Haciendo seguimos redes. trabajando. Bueno, Emilia, beso enorme. Ya nos veremos de vuelta. Gracias por estar, ¿eh? Gracias, Gracias. chicas, a todas. Gracias por Gracias a estar. todas. Beso gigante. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.